proyecto final de la asignatura electiva 2, Fundamentos de IoT, con el ingeniero Eduardo Carvanzola para la para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces mis compañeros son Dayana Duitama, Jefferson Quiroga, Oscar Torres, María Fernanda Ariza y quien les habla Edson Ruiz. La problemática en la que se basa el desarrollo de nuestro proyecto es el monitoreo de la concentración de gases en sitios públicos, como lo puede ser un centro comercial. Los centros comerciales son espacios públicos en los que se encuentra una alta afluencia de personas debido a que allí se desarrollan diferentes actividades comerciales y de ocio. Este tipo de actividades, así como de más actividades, pueden llegar a generar gases nocivos para la salud, como lo puede ser el monóxido de carbono o el gas licuado del petróleo, los cuales representan un riesgo para la salud y la seguridad tanto de visitantes como empleados. Dependiendo de la concentración de este tipo de gases, pueden llegar a causar problemas como lo pueden hacer mareos, dolores de cabeza, hasta complicaciones mucho más serias en la salud. Debido a esto, surge la necesidad del desarrollo y diseño de un prototipo que permita monitorear y controlar los niveles de concentración de ciertos gases, como lo son el gas licuado del petróleo y el monóxido de carbono, en ambientes cerrados como lo pueden ser los centros comerciales, con el fin de salvaguardar y proteger la vida de visitantes y empleados. En este caso, como parámetros de diseño para nuestro proyecto, en primera medida se realizó el cambio de la medición de un gas. Se cambia el gas dióxido de carbono por el monóxido de carbono, debido a que este último, el dióxido de carbono, su concentración peligrosa está fuera del rango de medición del sensor anteriormente propuesto. Debido a esto se propone hacer el cambio para la medición del monóxido de carbono. Posteriormente, de acuerdo con el National Institute for Occupational Safety and Health, se establecen unos límites máximos de concentración para el monóxido de carbono, el 17%, y para el LPG o gas licuado del petróleo, del 20%. Estos porcentajes salen de acuerdo a la concentración máxima, de acuerdo al rango de medición de cada uno de estos gases. La concentración máxima para un periodo corto para el monóxido de carbono es de 300 partes por millón, mientras que para el gas licuado del petróleo es aproximadamente 1900 partes por millón. Buenos días, mi nombre es María Fernanda y voy a explicar acerca del sensor usado para la detección de gases contaminantes, el cual en este caso es el sensor MQ9. El sensor MQ9 viene con la capacidad de medir gases licuados del petróleo y monóxido de carbono. Como se puede ver en la pantalla, para hacer la respectiva calibración del sensor es necesario la curva característica de sensibilidad que hay en el datasheet. Esta curva, para poder hacer pues la respectiva calibración, hacemos uso del software WebPlot Digitizer que eh, está bueno, se encuentra online. Para eso primero tenemos que elegir el archivo eh, de la curva característica del sensor. Después de elegir el archivo, pues procedemos a hacer la correspondiente calibración. Entonces, para hacer la calibración es necesario en el software identificar los valores, el rango de valores de X y de Y, como se puede ver en pantalla, y se definen en esta parte, sabiendo que el rango mínimo en X es 100 y el rango máximo en X es 10.000 y para Y sería 0.1 y 10. Una vez eso, oprimimos en el botón de calibrar. Después de calibrar, entonces nos deja agregar puntos de una curva. En este caso, pues vamos a agregar los puntos para la curva del CO. Entonces ponemos puntos cada vez que se intersecte con una línea. La curva se intersecte con una línea del gráfico. Y después de realizar lo siguiente, entonces vamos a View Data. View Data nos permite descargar los datos tomados de la gráfica a partir de un archivo CSV, el cual se va a abrir desde Excel.
Pues como pues ya hice la descarga, entonces aquí se presentan los datos tomados del software que estábamos usando y estos datos pues procedemos a realizar su respectiva gráfica. Entonces acá tenemos la gráfica para los gases licuados del petróleo. Esta gráfica nos muestra la concentración del gas en partículas por millón en función de los valores de la relación entre la resistencia R sub 0 y R sub S. Eh, R sub S sería, pues, digamos, una resistencia asociada al sensor cuando no mide nada, o sea, cuando está al aire, en aire limpio. Y R sub 0, pues entonces sería la resistencia que variaría en función de la cantidad o concentración de gas que hay. Entonces, como podemos ver, la gráfica tiene un comportamiento potencial y también determinamos su respectiva ecuación característica, o sea, su respectiva ecuación particular, que efectivamente pues es potencial. También hacemos lo mismo para el monóxido de carbono, que el monóxido de carbono también tiene una ecuación característica de forma potencial, según lo que nos vemos en la regresión, la respectiva regresión. Una vez determinamos pues estas curvas y su comportamiento, realizamos una respectiva linealización. Para la linealización hallamos para cada valor de x y cada valor de y el logaritmo natural, obteniendo las siguientes dos gráficas. En esta gráfica se puede ver la ecuación característica o ecuación particular para la linealización de la curva de los gases licuados del petróleo y abajo también pues podemos ver para la del monóxido de carbono. Esta ecuación particular es muy necesaria porque pues en el programa que se diseñó para el sensor, para realizar la calibración, se ingresa esta ecuación característica con el fin de poder determinar las partículas por millón de concentración del gas. También pues como cada curva tiene una ecuación particular diferente, de cierta forma así se pueden determinar la salida del sensor a qué gas corresponde. Eh, y eso sería pues todo con respecto a la calibración del sensor utilizado en el gas. Bueno, a continuación vamos a realizar la prueba de funcionamiento. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro sistema, ¿sí? Entonces como tal ya se inicializó, cuenta con un sistema de calibración del sensor. Entonces aquí podemos observar, tenemos datos de la concentración de los dos gases, entonces de monóxido de carbono y de licuados del petróleo, ¿sí? Entonces aquí como tal tenemos los dos switch de activación de nuestro sistema de IoT. Entonces en caso de que yo por ejemplo presione acá, me va a mostrar en el otro lado un LED que corresponde a que hay saturación en alguno de los casos y una acción que se va a realizar. Entonces si en caso del otro, entonces ahí vemos la acción. En caso de que se quiera apagar, desactivamos, ¿sí? Y aquí como tal es si el operario desea activar un ventilador, entonces ahí lo vamos a observar, lo activamos y aquí lo paramos. Entonces aquí podemos observar como tal una interfaz en donde lo que hacemos es mediante unos pulsadores podemos proporcionarle al usuario por ejemplo una gráfica de tiempos de cómo se ha comportado la concentración de monóxido, de cómo están los dos gases o de cómo se ha comportado solo la concentración de gases licuados del petróleo, ¿sí? Entonces ese como tal sería el funcionamiento de nuestro proyecto.